La salud mental. ¿Qué tanto has avanzado en el camino de la salud mental? ¿No lo sabes? Ciertamente te falta un patrón para medir qué tan enfermo o qué tan sano te encuentras, pero ya un grupo de médicos se ha preocupado por establecer ese modelo ideal de la salud, a fin de que sepamos hacia qué debe tenderse. Y además, con ello y desde ahora, nos pondremos alerta en cuanto notemos una falla, para corregirla inmediatamente. 14 médicos de la Fundación Menninger se propusieron definir la salud mental, y para ello estudiaron a 42 personas que consideraban arquetípicamente sanas. Las analizaron y encontraron que todas coincidían en 5 características, justamente las que habían perdido los miles de enfermos estudiados en la fundación. Vamos a comentarlos aquí porque son de importancia capital. Interés por la vida. La primera característica de los sanos consistió en que poseían una amplia gama de intereses. Hacia anchos horizontes debe mirar nuestra vida. Hay que vibrar con todo, responder con entusiasmo a todos los estímulos. Una persona saludable camina por las calles sin la premura del neurótico, que lleva la vista fija y perdida. Gusta de detenerse ante los escaparates que ofrecen los objetos más de símbolos. Cuando ha de esperar a que el semáforo dé el paso, no se impacienta, porque se entretiene en ver a sus semejantes, o a los bellos edificios, o a las nubes que pasan. Le es un deleite atravesar un jardín sintiendo la amistad de los árboles y el parloteo de las fuentes. Se alegra de toparse con un conocido o de advertir la sonrisa agradecida de la persona que le preguntó dónde quedaba tal calle. Si viaja en camión, no va renegando de las apreturas, porque le interesan las conversaciones que oye y los lances pintorescos que allí ocurren. Su trabajo no es un deber agobiador desde el momento en que se entrega a la tarea tratando de perfeccionarla. Gusta de estar entre sus compañeros y tiene conciencia de que su trabajo, cualquier trabajo, es importante porque es un servicio y algo así como una pincelada en el cuadro que pinta la humanidad, el cual sin esa rayita de color que uno pone no estaría completo. Sabe emplear sus horas libres porque le interesa leer, conversar, asistir al cine, a fiestas, a conciertos, a exposiciones, a ceremonias religiosas, a eventos deportivos, a reuniones caritativas, tertulias literarias, etc. Todos los valores le apasionan: el religioso, el moral, el estético, el amoroso, el político, el económico, en fin, desde Dios hasta la sopa y el gato. Decía Terencio: soy hombre y nada de lo humano me es indiferente. Buena norma no solo para estar saludable, sino también para pertenecer realmente a la categoría humana. Muy de otra manera es el enfermo. Nada le gusta, de todo repela. Su mente se ocupa de 2 o 3 cosas nada más. Se ha cerrado a la vida.
ha reducido sus horizontes a una celda apretada, sin claraboya al mundo exterior. Y eso de lo cual se preocupa no es un ideal, pues quien tiene 2 o 3 anhelos nobles y en ellos emplea toda su energía, no solo es sano, sino súper sano. Pero el enfermo se obsesiona por cosillas que no valen la pena, generalmente por las nimias dificultades cotidianas. Gasta todo su ser en bagaletas a las que ha dado una importancia gigantesca que no tienen. Si intentara salir de sus mínimas preocupaciones y comenzara a interesarse poco a poco por otras cosas, hallaría el equilibrio mental. Ver la solución, no el obstáculo. La segunda nota que perfila a la persona cuerda es su capacidad para resolver los problemas de su vida. No se ataranta frente a una dificultad. Todos conocemos a algunas personas admirables que siempre salen airosas de sus lances, en tanto que otras vienen a quejarse repitiéndonos 1000 veces la historia que los aflige y curiosamente no intentan remediarla. Porque hay 2 maneras de mirar un tropiezo. Una es clavar la atención en el problema y otra, fijarla en sus posibles soluciones. El enfermo no ve sino el obstáculo y le da vueltas contemplándolo obsesivamente, martirizándose con él. En cambio, el saludable se echa inmediatamente a pensar en cómo salir de aquel lío y al desplazar la atención del problema penoso a las soluciones esperanzadas, siente que deja de dominarlo la angustia y ya con ánimo sereno tiene la capacidad para encontrar prudentes soluciones a la cuestión. Es importante, pues, cambiar nuestra actitud ante las dificultades que nos salgan al paso. Cada vez que se presente una de ellas, prohibido lamentarnos, porque quejarse y compadecerse de uno mismo es estar atento al problema, o sea, inclinarse a tomar una perspectiva neurótica. Nada de ir a fastidiar a nuestros amigos con el cuento de nuestra desgracia para tener ocasión de seguir torturándonos en forma masoquista y de buscar sádicamente quien pelee nuestras batallas. Nos haríamos asas desagradables. Lo sano es posar la mirada inmediatamente en las posibles soluciones tranquilizadoras, abandonando así la zona angustiosa del problema. No hay que decirse ¿qué cosas me han pasado?, sino ¿qué haré con esto? ¿Qué será lo mejor? Reconocer limitaciones y cualidades. La tercera característica del saludable es que reconoce sus limitaciones y cualidades. Indispensablemente hemos de conocernos a nosotros mismos. Cuando ignoramos nuestras limitaciones, nos exponemos a meternos en empresas en las que habremos de fracasar, con lo que nos provocaríamos decepciones que podrían convertirnos en unos amargados. Así sucede, por ejemplo, a los pobres muchachos que poseen escaso talento y sus padres les han hecho creer que llegarían a profesores, médicos o arquitectos. El daño será en muchos casos irreparable. Hemos de reconocer humildemente el límite hasta donde somos capaces, pues si no, sería como querer saltar sobre un río
creyéndonos campeones de salto con garrocha, y caeríamos en la corriente. Pero también resulta esencial no ignorar nuestras cualidades. Quien las ignora no se realiza a sí mismo, las deja que se enmohezcan y puede perderlas. Cada una de nuestras aptitudes puede ser actuada y perfeccionada. Es nuestra vocación la que entra en juego, y la vocación es la personalidad misma. Las frustraciones más dolorosas no son aquellas de haber querido lo que no podíamos, y vaya que duelen, sino las de no haber querido lo que sí podíamos. Imaginemos a dos hombres que llevan la misma existencia mediocre, pero uno de ellos llevaba dentro de sí el genio de la música o de la ciencia. ¿Qué diferencia entre ellos, aunque aparentemente sus vidas se hallen al mismo nivel? El hombre vulgar estará satisfecho. El genial se habrá vuelto un neurótico insoportable. Sus frustraciones lo harán odiarse y odiar a todos, de manera que se tornará en un déspota, porque intuirá vagamente su superioridad sobre los otros. En un violento, en un amargado. Désele la oportunidad de realizarse y automáticamente sanará. Quizá muchas esposas se quejan del mal carácter de sus maridos. En algunos casos, tal vez ocurre que el esposo, antes de casarse, era un escritor, un médico con amplias perspectivas, un matemático genial, y las dificultades propias del estado matrimonial le han cortado las alas. Se casó por amor, pero a costa de un enorme sacrificio, el de no poder realizarse ya jamás. No calculó que esto no podría perdonárselo a sí mismo, y ha empezado a aborrecerse. Por ello se soporta como un energúmeno, y las primeras víctimas son su mujer y sus hijos. Si queremos estar sanos, tendremos que examinarnos lo más humilde e imparcialmente posible, para no hacernos ilusiones de triunfos imposibles, y para fomentarnos, en cambio, aquellas de nuestras cualidades que son sobresalientes. Pero no encerrarnos tampoco egoístamente en el autoconocimiento, sino también pensar en los demás, especialmente en quienes nos están sujetos, para no exigirles lo que no pueden alcanzar y para animarlos a lograr su vocación. Hay que aceptarnos como somos y a los demás como son, sin pedir peras al olmo. Hacer amigos. Una cuarta característica que presentan los sanos es la de tratar a las personas amigablemente. Nunca son verdugos ni víctimas. No conciben la relación enfermiza de amo y esclavo. El afán de dominio que todos llevamos dentro lo emplean ellos en dominar los obstáculos y las adversidades, nunca en dominar a sus semejantes. Ven al prójimo con agrado y no sienten esas antipatías gratuitas que tan frecuentemente asaltan a los neurasténicos. Cuidado, pues, si con frecuencia nos caen mal las personas, será un síntoma serio de desequilibrio mental. Y todavía más, si la novia se empeña en hacer rabiar al novio para tenerlo a sus pies, o la esposa en dominar al esposo, o la madre en absorber a los hijos,
con seguridad no andan bien de la cabeza. Será necesario rectificar cuanto antes, para que no medre la locura. Gente activa. La quinta y última característica de los sanos consiste en que estos son activos y productores. Trabajan porque les agrada su labor. Cuando producen algo, no pretenden demostrar con ello su capacidad, sino que lo hacen por el gusto de la cosa misma. Es decir, se esfuerzan en hacer algo y no en ser algo. Por ejemplo, tú escribes por el placer de escribir, no para ser escritora. A fulano le encanta diseñar y construir, mas no lo hace para que reconozcan que es arquitecto notable. En los neuróticos ocurre lo contrario. Alguien quiere ser médico por el deseo del título que confiere cierta importancia social, o anhela oírse un día llamar abogado, aunque ni sabe ni le gustaría litigar. Cuando se dice que ahora en México la cultura ha ascendido porque todo mundo quiere estudiar, yo abro una interrogación. ¿Estudiar? Oh, no, eso no. Quieren el título, pero sin estudiar. Por tanto, padecemos una neurosis nacional. En cambio, la chica que teje un suéter por gusto, el muchacho que nada y juega a los bolos, sin pretender ningún campeonato, o quien cultiva su jardín, están realizando una actividad libre, sin compulsiones neuróticas. Lo mismo el médico a quien no le importa el título, sino curar. El maestro que enseña porque siente la necesidad de comunicar su saber, o el que escribe sin el propósito de ser famoso. Es en la intención con que hacemos algo en la que se revela nuestra salud o enfermedad, y por tanto, sabiendo manejar nuestra intención, conseguiremos estar sanos. Hay que proponerse, pues, gustar de nuestras labores por ellas mismas y abandonar ya la tonta vanidad de llegar a ser personajes importantes. En resumen, la salud parece fundarse en viejas virtudes hoy muy olvidadas. Es necesario no ser un egoísta para poder interesarse en infinidad de cosas que no siempre atañen personalmente. Ser prudente y valeroso para resolver los problemas o soportar los que no tienen solución. Hay una hermosa plegaria. Dame prudencia, Señor, para cambiar las cosas que deben cambiar, valor para soportar lo que no podrá cambiarse, y luz para distinguir unas de otras. Se necesita humildad para reconocer nuestras limitaciones y aptitudes, amor para tratar afablemente a nuestros semejantes, sencillez para encontrar placer en el trabajo y no caer en la jactancia y presunción de nuestro oficio. Todo se reduce, pues, a ser buenos para ser sanos. Ética y equilibrio mental son lo mismo. Bastará con buscar el bien y la salud se nos dará por añadidura.